Buenas tardes. Vamos a empezar el repaso de lo que hemos revisado en literatura durante la segunda unidad, ¿ya? No vamos a tomar en cuenta lo que es romanticismo europeo, sino solo lo que es realismo europeo. Nosotros hemos visto tres naciones fundamentalmente dentro del realismo. Francia, que es la que genera el realismo, Rusia e Inglaterra. Entonces vamos a tratar de recordar todos los conceptos, criterios que manejamos. Recuerda una cosa importante. Yo te voy a dejar una marca en aquellos temas que estamos tratando que pueden venir en el examen. Recuerda esa fórmula que tenemos ya de bimestres anteriores. Entonces, toma en cuenta las marcas para que tú repases con más énfasis esos temas. No significa de que no debas estudiar lo demás, porque ya te he dicho, potencialmente van a venir. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta esos criterios, anotando, porque debes anotar este repaso, por si acaso, para que puedas repasar, leer, vamos a avanzar. Bien, entonces, cuando yo te hablé del realismo, yo te dije que el realismo surge en la segunda mitad del siglo XIX. Sí, ¿sabe? Ya, en la segunda mitad del siglo XIX surge el realismo. Entonces, es aproximadamente, sería 1850 a 1890. ¿Ya? Es un estimado de la fecha de aparición del realismo. Ahí está, 1850 a 1890. Entonces, el realismo surge en Francia como una respuesta al romanticismo. Tú sabes que el líder máximo del romanticismo francés es Victor Hugo, ¿no? Que tiene su obra emblemática llamada Los Miserables. Bueno, el romanticismo llega a un momento en el cual ya es intolerable y entonces aparece el realismo como respuesta a esa actitud frente a la vida. Recuerda que el romanticismo es subjetivo, valora lo pasado, es nacionalista. Bueno, el realismo es crítico con el momento actual, no con el pasado. No es subjetivo, sino trata de ser objetivo, descriptivo, minucioso. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos las características. Entonces, surge en Francia, ahí está, como respuesta al romanticismo, ¿ya? Es decir, el romanticismo había ya agotado sus expectativas. Entonces aparece el realismo. Acá el realismo en el Perú aparece, recuerda, un dato así adicional, en el Perú el realismo aparece a raíz de la guerra con Chile, ¿no? Cuando los desastres de la guerra con Chile se dan en el Perú, la actitud de los intelectuales cambia y entonces dejan el romanticismo y los intelectuales pasan al realismo. ¿Encabezados por quién? Por Manuel González de Prada, ¿no? Que es el primero hostigador e instigador del antichilenismo y además de reclamar a los gobernantes peruanos de no haber hecho lo correcto para la defensa del Perú durante esta guerra fatídica, ¿no? Porque nos destrozó la guerra con Chile, como se dice. Entonces, en Francia, pues hay situación crítica similar, no la de una guerra como acá, pero ya se cancela el romanticismo. Entonces, proponen nuevas cosas y por eso tienes que conocer las características del romanticismo. Ahí está. Entonces, la primera característica del romanticismo es lo que te había mencionado hace un rato, que predomina la razón sobre el sentimiento. Es decir, es lo inverso al romanticismo. En el romanticismo predomina lo subjetivo. En el realismo predomina lo objetivo y por lo tanto predomina la razón sobre el sentimiento. Ahí está. Predomina la razón sobre el sentimiento. Bien, entonces, esa es la primera característica. Este es un movimiento racional en el sentido de que está atento a lo que sucede en su época, ¿no? Los escritores de este periodo cuestionan la sociedad de su época. Por lo tanto, tienen que ser objetivos y crudos. Entonces, hay objetividad y crudeza, ¿no? No se cuidan de describir situaciones terribles, como te he contado, por ejemplo, en el caso de Dostoyevsky, ¿no?
Dostoyevsky en Crimen y Castigo, o no se cuidan en el caso de Madame Bovary, ¿no? Al mostrar cómo ella va degradándose hasta que se suicida. O sea, no tienen temor en mostrar esas cosas. Pero como para mostrar tienes que tener siempre, pues, precisión, también hay una característica que es fundamental, que es descripción detallada, ya, descripción detallada. ¿Ves? Descripción detallada de lugares y personas. Lo que tratan de mostrarte es minuciosamente, ¿no? Tratan de ser minuciosos. Entonces, describen a los personajes de manera minuciosa. Te dicen cómo visten, si usan bigote, si cojean, cómo miran, si usan sombrero. Te describen el valle, las casas, las avenidas, muy minuciosamente. Eso te da un sentido vívido de lo que te están narrando. Entonces, es parte, ¿no? Y también te había dicho yo que como ellos, obviamente, cuestionan a su sociedad, están más preocupados en mostrar lo de ahora que lo de antes, ¿no? En el romanticismo mostraban a personajes históricos que obviamente lo que hacían era fundamentalmente hablarte del origen de la nación, hablarte de sus actos heroicos. Lo que acá les interesa más a ellos, más, es mostrar el presente, ¿ya? Mostrar lo que sucede en este momento para que tú al leer y mira, te lo muestran racionalmente, de manera objetiva, cruda, o sea, directa, bien descrito, tanto en lugares y personajes. Si te das cuenta, todo eso se vincula, ¿no? Entonces, narra sucesos contemporáneos, ¿ya? Narra sucesos contemporáneos. Ahí está. Es decir, narra sucesos de ese momento, que están sucediendo en un margen no muy amplio de tiempo. Eso es lo que hacen. Entonces, esa es otra característica. Otra más, y la última, ¿ya? En el romanticismo, fundamentalmente, se cultivó el teatro y la poesía. En el realismo, lo que se va a cultivar es la novela y el cuento. ¿Por qué? Porque permiten, pues, o sea, la novela, el cuento permiten mostrar la realidad de manera más objetiva que un poema o que una obra de teatro. Hay más amplitud, además, ¿no? En una obra de teatro tú no puedes excederte un margen. Es bien complicado que te excedas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usas tú? Bueno, la novela, porque la novela no tiene límites. Es de inventario abierto. Puedes agarrar 100, 1000 años y no pasa nada. Entonces, se cultiva la novela y el cuento. ¿Ya? Acuérdate que la poesía es más subjetiva. Por eso es que se cultiva la novela y el cuento. Ahí está. Entonces, esas son 5 de las características más importantes que tiene el realismo. Y entonces yo te voy a poner acá una marca para que te acuerdes que tienes que tenerlo en la cabeza a la hora del examen. ¿Ya? Es importante eso, por favor, no lo vayas a olvidar. Entonces, una vez que ya conocemos las características generales del realismo, ya sabemos que surge en Francia, vamos a tratar de conocer ahora a los representantes. ¿Ya? Y vamos a verlos por país. Entonces, vamos a empezar obviamente por Francia, ¿no? Que es la nación en donde se origina, donde surge el realismo. ¿Bien? Entonces, tengo 3 representantes en Francia, bueno, 4 en realidad, que son los más trascendentales y aquellos que se inventaron el género. Entonces, veamos acá. El primero es Henry Bailey, llamado Stendhal, ¿ya? Ese es su seudónimo. Stendhal. Bien, entonces, digamos que él es todavía un autor que está en trance del romanticismo al realismo. Y él tiene 2 novelas que son bien conocidas, son las novelas más famosas, que son La Cartuja de Parma ya, ahí está. La Cartuja de Parma
Parma, así como el equipo italiano, el Parma, ¿ya? Y el rojo y el negro. El rojo y el negro. Estas son las dos novelas más importantes del señor Henry Bailey Stendhal. Bien, él es un autor que, como te dije, está en el tránsito entre lo que es el romanticismo y el realismo, pero se le considera un innovador. Además, es el antecedente más importante que tiene la novela psicológica. Es decir, él trabaja esto antes que Dostoyevsky. Dostoyevsky lo vas a encontrar como uno de los pioneros de la novela psicológica. Después, este es uno. Tengo a Honorato Balzac. Ya, Honorato Balzac. Ahí está. Y él tiene un título general, ¿ya? Tiene un título general que incluye 97 novelas, porque él se propuso como proyecto de literario describir a la sociedad de su tiempo a través de un conjunto grande de novelas. Entonces, a todas estas novelas, que son independientes, pero que se pueden relacionar porque los personajes transitan de una a otra, él le colocó el título de La comedia humana. Entonces, este es un título general, ¿ya? ¿Acuerdan? No es una novela, es el título general de un conjunto de novelas, ¿ya? Entonces, acá está. La comedia humana es el título general. Entonces, vamos a ponerlo acá igual. Título general que contiene, ahí está, 97 novelas. Ahí está, 97 novelas, ¿ya? ¿Qué cosa quieren hacer estas novelas? No. Todas, ¿ya? Todas constituyen una visión general de su época. Mejor. Entonces, lo que él quería era mostrar a su época a través de esa novela. Ahí está. Entonces, importante, ¿no? La comedia humana, título general que contiene 97 novelas, todas constituyen una visión amplia de su época. Esa era la intención de mostrar, digamos, todos los niveles sociales, económicos de la sociedad francesa de la segunda mitad del siglo XIX. Y él lo quiso hacer con este conjunto de novelas que estaban agrupadas bajo un título llamado La comedia. ¿Qué novelas había importantes? Te voy a poner solo un par, ¿ya? Solo un par. Bueno, una es Madame Bovary, que diga Eugenia Grandet, disculpa. Eugenia Grandet, ¿no? Deben ser las más famosas que tienen. Y el otro es Papá Goriot. ¿No? Papá Goriot. Pere Goriot es en francés, pero lo traducen Papá Goriot, ¿ya? Entonces, información que también tienes que recordar, tratar de repasar. Entonces, estos novelistas franceses, recuerdan, son algo sociales, se meten en los problemas que tienen que ver, no ya tanto con los personajes como cosas personales, sino que como sociedad, el desarrollo de la sociedad francesa de su tiempo. Ahora, dentro de este periodo surge una subescuela, ¿ya? Surge una subescuela, y esta subescuela se va a llamar naturalismo. El naturalismo. Entonces, el naturalismo, ¿qué cosa es? Es una subescuela que exagera esta crudeza. O sea, exagera la crudeza porque te muestra así, sin ningún recato, los vicios de la sociedad. Y lo muestra de manera dura y exagerada, porque quiere probar dos cosas. Uno, que el ser humano está condicionado, es decir, que si tú creces en un ambiente que no es favorable, tú eres una persona que ya está condicionada a ser un delincuente, un asesino, un criminal,
¿no? Es una teoría. Entonces yo te lo he comentado ya en las clases anteriores, te he dicho, ellos creían que si tú nacías en un ambiente donde tus padres eran violentos o viciosos o delincuentes, tú estabas condenado a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hacen? Construyen novelas con ambientes sórdidos para probar esa tesis, con personajes que también tienen pues un desarrollo sórdido y terrible, ¿ya? Entonces, como mostraba todo esto de manera muy cruda, muy terrible, y la situación del ser humano de manera pesimista, se le llamó la escuela de la fealdad, ¿ya? Entonces, llamada la escuela de la fealdad. Por eso, porque mostraba lo horrible de la sociedad. O sea, es más extremo que el realismo en sí. Más extremo todavía. Entonces, la escuela de la fealdad. ¿Ya? Esto. Ajá. ¿Por qué? Te lo repito, porque mostraba lo sórdido y cruel de la sociedad. ¿Ya? Entonces, te pongo acá, te lo voy a poner acá. Ya, para evitar problemas. Porque mostraba lo cruel y sórdido de la sociedad. Ajá, por eso. Ya mostraba lo cruel y sórdido de la sociedad. ¿Quién era pues el representante de esta escuela? Era el señor Emilio Zola. ¿Ya? Emilio Zola, que escribió un par de novelas. Claro, como tú dices, Mosquera, lo que mostraba era las cosas como son, así como te dicen, ¿no? Si sucedía, por ejemplo, hay una novela de él que se llama Naná, ¿no? Entonces, esa novela es terrible porque te muestra, pues, escenas donde esta mujer es ultrajada por todo un batallón. Entonces, en una novela que tú leas una cosa así tan fuerte, ¿no? Y en esa época todavía, ¿no? Pero él mostraba, ¿no? Toda esa crueldad a la que puede llegar el ser humano, ¿no? Entonces, y como por esa situación, esta personaje Naná, esta joven inocente, es arrastrada a la prostitución. Es decir, cómo el medio, las circunstancias la han condicionado a degradarse hasta la prostitución. Y lo más trágico, ¿no? Que al final va a pasar algo similar, que su hijo, el hijo que ya no lo ha visto y él no sabe que es su mamá, ya no sabe que es su hijo, llega a ese burdel y se encuentra con la mamá. O sea, una cosa terrible, así. A ese nivel de crueldad demostraba todo. Entonces, este señor Solá tiene su obra Naná, ¿no? Que es la que te estoy contando así brevemente, ¿no? Y también tiene, pues, el vientre de París, que es otra novela famosa, ¿no? Tiene varias novelas, tiene también una saga de novelas, pero digamos que estas son las más famosas. Bien, entonces esa se llama la escuela de la fealdad. Y yo también por eso te voy a poner acá una marca para que te acuerdes. Bien, tienes que tomar en cuenta las marcas que te estoy dando. Entonces, para cerrar, me estaba olvidando de uno más, que tengo que ponerlo acá obligatoriamente. Y ese señor es Gustavo Flaubert. ¿Ya? Gustavo Flaubert, recuerda, es importante esto. Ahí está. Es considerado el precursor del monólogo interior, ¿no? Qué importante, ¿no? El monólogo interior es el pensamiento libre que uno tiene cuando está distraído, ¿no? Entonces, él escribió dos novelas, que son Madame Bovary, que la hemos visto con mucho detenimiento, es la novela que trata acerca de la infidelidad. Recuerda que ella se suicida, es infiel, ¿por qué? Porque es inconforme con la vida que tiene, ¿no? Se casa con un médico rural y el médico rural no aspira a salir más adelante, ¿no? Él la ama, a Madame Bovary, ama a la hija que tiene, pero quiere vivir en el campo, ¿no? A veces como médico tiene que atender caballos, ella no, ella quiere vivir una vida en sociedad, quiere vivir una vida en los grandes salones parisienses, ella quiere que él crezca, pero a él no le interesa. ¿Qué ha alimentado eso en Madame Bovary? Las novelitas románticas que ha leído, es un ataque al romanticismo. Y eso la lleva a ella a tener, ¿qué cosa? Amoríos y a traicionar al pobre esposo, ¿no? Y todo esto la va a llevar allá al suicidio.
y el esposo va a morir y la pobre niña va a quedar a merced pues, de unos tíos que la maltratan, ¿no? O sea, bien, bien duro. Bueno, Madame Bovary. Y la otra obra importante es La educación sentimental, ¿ya? Que trata acerca de dos jóvenes que emprenden grandes sueños y luego llegan a viejos y se dan cuenta de que todo ha sido simplemente puras esperanzas, ¿no? La educación sentimental. Ahí está. ¿Bien? ¿Te das cuenta? Entonces, hasta ahí sería lo que es el realismo francés, ¿no? Los 4 autores. Pero nosotros también tenemos que hablar del realismo ruso. Entonces, ¿te acuerdas que te dije, no? Que había características en los rusos. Los rusos rechazan lo occidental, esos son los eslavófilos, quieren recuperar el alma rusa, ¿no? Rusia era una nación que estaba aislada de Europa porque está muy, muy pegada al oriente, ¿no? Es lo que se llama Euroasia, y que la nobleza y la gente con poder en Rusia pues imitaba mucho a los franceses, ¿no? Hablaban francés, leían cosas en francés, seguían la moda francesa. Bueno, estos autores que aparecen acá van a luchar contra eso, ¿no? Van a luchar contra eso. El autor más conocido es este señor, Fedor Mikhailovich Dostoyevsky. Ahí está, Fedor Dostoyevsky. Pero no es el único. Sí, pero como tú dices, Mosquera, Corea está aislada en un tiempo como el de ahora, en el cual no necesariamente podría estarlo, ¿no? Porque el Internet te permite cosas. Pero Corea, Rusia estaba aislada también porque era, digamos, un país, el mundo era todavía muy básico, entonces recorrer distancias, recuerdo que en esa época todavía no había avión, no había, había tren, había barco, pero no podían suplir las distancias que suple un avión, no había tecnología, incluso no había teléfono, entonces era más complicado, ¿no? Corea voluntariamente está aislada, en cambio Rusia era una cuestión de distancia, porque además Rusia es un país gigantesco, es casi un continente, ¿no? Pero sí, bueno, se puede decir que sí, ¿no? Ahora, ¿qué tan malo es aislarse? Bueno, habría que evaluarlo, ¿no? Por eso es importante lo que tú dices, Mosquera. ¿Es bueno aislarse? ¿Es bueno de que no nos llenen la televisión con tonterías? ¿Es bueno mantener? Hay que evaluar eso. Bien, entonces, Dostoyevsky, y el otro gran escritor de ese periodo es este señor, el conde León Tolstoy. ¿Ya? Tolstoy, ahí está. Son los dos escritores, digamos, más importantes del realismo ruso, cada uno a su manera. Yo les había hecho un cuadrito en el cuaderno, las clases anteriores, en donde mostraba más o menos cuáles eran las diferencias que tenían ellos dos. Entonces vamos a tratar de reproducirlo de manera más sucinta, porque ya ustedes lo tienen, pero para recordar, ¿ya? Recordar. ¿Qué es lo que trata Dostoyevsky? Bueno, él trata el sufrimiento, ¿no? Acuérdate de los personajes de Dostoyevsky, son personajes que realmente padecen, ¿no? Dostoyevsky tiene eso, ¿no? Entonces, Tolstoy más bien que trata la esperanza, ¿no? Trata la esperanza. Ahí está. Ahora, ¿qué otra característica tiene la obra de Dostoyevsky? Los locos, personajes anormales, recuerda, viciosos, alcohólicos, retrasados, ¿no? Locos. Esos son los personajes de Dostoyevsky. Entonces, personajes anormales. Eso lo vas a encontrar en todas las novelas de Dostoyevsky, personajes anormales. Tolstoy no. Tolstoy trata personajes normales. O sea, no se vale de estas cosas, ¿no? No hay personajes anormales en Tolstoy, ¿no? Entonces, no les da la importancia que sí les da Dostoyevsky. Después, bueno, Dostoyevsky siempre trata ambientes pobres, ¿no? Ambientes pobres.
Siempre habla de la pobreza. Tolstoy lo hace, pero Tolstoy sí se toma el tiempo de mostrar ambientes aristocráticos, ¿ya? Es decir, es que Tolstoy es un conde, es un noble, ¿no? Conocía más el mundo de los nobles que Dostoyevsky, que simplemente era pues un pobre hombre que había estudiado ingeniería y lo había dejado, se había dejado las letras, ¿no? Recuerda que les conté cómo era la vida de Dostoyevsky, ¿no? Qué dura era la vida de Dostoyevsky, ¿no? Con epilepsia, endeudado, ludópata, muere su hijo niño, muere su mujer de tuberculosis, una vida totalmente terrible, ¿no? Bien, aparte, ellos consideran, por decirlo, Dostoyevsky considera de que la salvación es por el dolor, ¿ya? Entonces, el sufrimiento, ¿no? Tú te expías tus culpas por sufrimiento, así como Raskolnikov mata a esta mujer y la conciencia, ¿no? Lo hace padecer y eso lo hace al final ir y entregarse para cumplir su pena en Siberia, al lado de Sonia. Es decir, el sufrimiento es el que te hace cambiar, te hace bueno. ¿Ya? Eso es lo que defiende, ¿no? Entonces, salvación por dolor, ¿ya? En cambio, Tolstoy de lo que habla es de el autoperfeccionamiento, es decir, uno mismo va encontrando el camino de la salvación, ¿ya? Uno mismo, entonces, ahí está. Autoperfeccionamiento. Entonces, así es como lo entiende, ¿ya? Después, sí, pues unos 4 está bien, ¿no? Está bien 4. ¿O cuál podemos agregar? Sí, está bien 4. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ahí tienes tú un cuadrito chiquito de cómo dividir las características de cada uno. Cada uno también tiene obras, obviamente, ¿no? Entonces, Dostoyevsky tiene la obra más importante, que es Crimen y Castigo, que ya te mencioné, ¿no? En donde este personaje, Rodion Raskolnikov, pues mata a esas mujeres, ¿no? Mata a las usureras, pero cuando está haciendo eso, lamentablemente quería matar a una, pero aparece la otra hermana, que es una mujer muy buena, ¿no? Lamentablemente tiene que matar. Ahora, en cuanto a... Yo también por si acaso te lo voy a dejar acá. ¿Ya? En cuanto a Crimen y Castigo, recuerda que en Crimen y Castigo él desarrolla una teoría, ¿no? Que es la teoría del superhombre, que es la teoría de que el hombre cree o puede asumir que está por encima de la ley, por encima de la moral y tomar la justicia en sus manos, como lo hace Raskolnikov, ¿no? Que mata porque sabe que es una mujer ruin, que es una mujer cruel, que es una mujer que vive de la pobreza de la gente, y él decide tomar la justicia por sus manos. ¿Cómo? Matándola. Pero al final el remordimiento, ¿no?, que él va a sentir va a hacer que se dé cuenta de que no es un superhombre. Pero sin embargo, él desarrolla esa teoría del superhombre, del hombre que está por encima de la moral y que está por encima de las leyes, ¿ya? Entonces, te pongo acá, en esta obra, se desarrolla la teoría del superhombre, ¿ya? Pero ya te expliqué qué cosa es el superhombre, ¿no? Es el hombre que está por encima de las leyes y la moral. Sin embargo, te vas a dar cuenta de que él mismo, a través de la novela te muestra de que no puedes hacer eso, ¿no? Debes sentir piedad por los pobres. Tienes que tener piedad. Los dos tienen piedad por los pobres y desposeídos. Entonces ellos te dicen, no puedes hacer eso, ¿no? No puedes tomarte la libertad de matar, asesinar. Bien, en el caso de nuestro amigo Tolstoy, su obra más conocida es La guerra y la paz.
¿ya? En la Guerra y la Paz, él nos muestra algo que acontece no muy atrás en el tiempo, ¿no? Que es la invasión napoleónica a Rusia. Entonces, es una novela histórica, pero no muy atrás en el tiempo, sino es casi contemporánea. Se dice histórica porque toca a personajes que son históricos, pero no porque sea muy antiguo. Entonces muestra pues cómo las huestes napoleónicas invaden Rusia y cómo las familias, en este caso familias aristocráticas, pues tienen que ir cambiando con el proceso esto de la guerra, ¿ya? Entonces es una novela histórica. Pero tiene otra novela también conocida que es Ana Karenina, ¿no? Que le hemos conversado también, ¿no? Que también trata sobre la infidelidad, ¿no? Es un tema recurrente en una sociedad que lo que hacía era casar a los jóvenes por obligación, compromiso, por todo este tipo de cosas. Bien. Entonces, tengo acá Crimen y Castigo, La Guerra y la Paz, Ana Karenina. Hay más obras de Dostoyevski, solo te he puesto esta solo te la he puesto simplemente para que más o menos tengas una idea, pero no es que tenga una sola obra. Bueno, y entonces nos queda Inglaterra. ¿Ya? Inglaterra. Entonces, en Inglaterra, ¿ya? Recuerda, si estoy poniendo esto es porque entra todo. Todo. ¿Ya? Tenemos, bueno, el más importante de todos ellos, ¿no? Primero que nada, recuerda, Inglaterra. Se le llama periodo victoriano, también, ¿no? Se le llama periodo victoriano. ¿Por qué se llama periodo victoriano? Porque gobierna la reina Victoria, ¿ya? Porque gobierna la reina Victoria. Victoria I. ¿Ya? Victoria I. Entonces es un periodo de represión, de expansión colonial, ¿no? Inglaterra está en un auge, todavía no es reemplazada por Estados Unidos en la colonización de los países, ¿no? Y se encuentra en un gran momento económico, pero un momento social crítico porque es una sociedad que reprime, la moral de la reina reprime realmente a la sociedad. Entonces, lo que se va a mostrar mucho es también esas desigualdades, ¿no? Esas desigualdades sociales. Y el autor, obviamente, más importante de este periodo es este señor, que es Charles Dickens, ¿ya? Yo les había hablado de otros autores, ¿no? Como Conan Doyle, Stevenson, o Rudyard Kipling, pero acá vamos a mencionar solo a Charles Dickens, que tiene dos obras que son muy buenas, muy importantes. Nosotros hemos hablado, creo, de Canción de Navidad, ¿no? Pero la más famosa, que la Beba me dijo su nombre la otra vez, es Oliver Twist, ¿no? Y tiene otra que se llama David Copperfield. ¿Ya? Copperfield. Ajá. Entonces, son las dos novelas más importantes que tiene este señor. Recuerden que Charles Dickens es un escritor que cuestiona las desigualdades sociales de la Inglaterra de este periodo, ¿ya? Y obviamente tiene una solidaridad, empatía con los pobres y sobre todo con las desigualdades, sobre todo a nivel económico, ¿no? Porque como digo, la sociedad inglesa, el imperio inglés en ese momento está en auge, pero no se ve reflejado en la vida de la gente. Y hay un gran mercantilismo, ¿no? ¿Recuerdan ese cuento de Navidad que habla sobre Ebenezer Scrooge, ¿no? Como este personaje avaro, miserable, pues es visitado por el fantasma de su socio. Entonces, Marley, ¿no? Jacobo Marley, que qué es lo que le dice, no, mira, estas cadenas que llevo yo me las he hecho, ¿por qué? Porque he despojado su dinero a viudas, he estafado gente y me he enriquecido, pero al final no sirve para nada. Y ahí lo visitan los
famosos fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras. Entonces, cuestiona también en ese aspecto. Bien, muchachos, entonces, ya que han estado parlanchines en sección de Mosquera, pregunto, hasta acá, ¿alguna duda? José Ok, María, profe. ¿todo bien? Acuérdense que todo esto ya lo hemos llevado, ¿va? Todo esto ya lo hemos llevado. Córdoba, ¿todo bien? Elías, Cristian, Sebastián, Todo bien, Matías, profe. Sí, sí. bien. Brenda, bien, Roberto. Melody, Analí, Bien, profe, bien. ya. Por eso les digo, cualquier duda ya saben. Ahora es el momento en el cual tienen que decir, Yajaira, Schneider, ¿todo bien? Es importante que ahora bien, Yajaira. Sí, porque como todo este tema lo hemos llevado como un mes, yo no creo que haya problema. Yo he hecho un compendio acá para tratar de tener todo lo más importante. Recuerda que te estoy dejando marcas, y estas marcas significa de que debes estudiar. Casi he marcado todo, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Así que vas a tener que estudiar esto, más lo que ya te estoy mostrando. Pero recuerda una cosa, lo que está marcado tiene un buen porcentaje de venir en el examen. Tiene un buen porcentaje. ¿Ya? Así que ten en cuenta eso. Bien, jóvenes. Entonces, si todo ha quedado claro, podemos concluir. Comando. Acá está el comando. ¿Qué pasó? ¿Listo? Listo, comando. Muy bien.